Hola, soy Fabián Agüero y tenemos este diagrama eléctrico que simula la distribución desde el suministrador hasta la carga. Vamos a obtener la corriente IL, que es esta de acá, vamos a obtener después el voltaje BL, que es el de acá, y posterior a ello vamos a conectar una impedancia capacitiva con un valor imaginario de menos 1.25, y después vamos a comparar las mejoras para el consumidor de conectar esta impedancia capacitiva. Esto lo vamos a poder comparar con el factor de potencia que se tenga sí y con el factor de potencia que se tenga con la impedancia capacitiva conectada. ¿Esto por qué? Porque mientras mayor es nuestro factor de potencia, quiere decir que nuestra espuma del tarro de cerveza es menor y la CFE nos va a dar una bonificación, y si es menor, nos van a dar una penalización. Entonces el factor de potencia nos da el suministrador y podemos obtener el factor de potencia con el coseno, o sea, sería el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente del suministrador, porque así es como está dado. Entonces vamos a proceder a simular nuestro circuito en Tina, que Tina es un software para simular circuitos. Entonces vamos a poner nuestra fuente de voltaje de corriente alterna, vamos a poner que es un coseno y le vamos a poner amplitud de 277.1. La frecuencia la vamos a dejar en 60 porque somos mexicanos, y en la fase la vamos a dejar en 0 porque es lo que nos dice el problema. Posterior a ello vamos a conectar la impedancia de la línea de distribución, que está dada por una parte real de 0.008 y una parte imaginaria de 0.04. La ponemos y después ponemos nuestra impedancia del transformador, que está dada por una parte real de 0.006 y una parte imaginaria de 0.03. Después conectamos nuestra impedancia de carga, que la impedancia de carga está dada por una parte imaginaria de 0.6 y una parte real de 0.6, perdón, y una parte imaginaria de 0.45. Después de eso nos pidieron encontrar BL, que BL es la que está aquí y L es la corriente que corre por acá. Entonces vamos a conectarlo todo. Y como nos están pidiendo la corriente IL, que es la que va a correr por acá, vamos a conectar de una vez nuestro amperímetro, que cabe mencionar que el amperímetro le debe entrar la corriente por el positivo. Entonces lo conectamos, ponemos nuestro medidor de voltaje también, y el medidor de voltaje debe estar conectado en paralelo con lo que queramos medir. Entonces ya lo ponemos, le damos aquí, dice que es de corriente directa, lo cambiamos a corriente alterna, le damos correr y obtenemos estos resultados. Estos resultados pueden comprobarse también de manera analítica, simulando lo que tenemos, nuestras impedancias y nuestra fuente, y haciendo una pequeña ley de Kirchhoff de voltajes, siguiendo la corriente que va hacia la derecha, recordando la ley de Ohm, que el voltaje es igual a R por I, o en este caso es Z por I. Entonces aquí ya tenemos este voltaje que entra por el negativo, sería Z por I, Z por I, Z por I, despejamos y nos da la corriente de 344. Después obtenemos este voltaje que igual por ley de Ohm, este voltaje va a ser la corriente sobre la impedancia, obteniendo un valor de 258.193 volts y con el ángulo de menos 3.39, que si vemos nuestro circuito, pues obtenemos que es lo mismo. Asimismo, queremos comparar con la impedancia, o sea, con la impedancia que vamos a conectar, si es mejor o peor. Entonces vamos a obtenerlo por el coseno del ángulo de voltaje que tengamos en la carga, digo, en el suministrador, perdón, y ese voltaje va a ser el siguiente, y también la corriente que vamos a querer va a ser, vamos a medir qué corriente tenemos aquí. Entonces lo conectamos en serie, con mucho cuidado, y le damos correr. Obtenemos que pues, el ángulo en este caso sería del voltaje sería de 0 y de la corriente sería de 40.26. Entonces si lo hacemos de manera analítica, sería el coseno con la calculadora, sería el coseno de 0 menos 44.26, porque el ángulo es negativo, entonces sería el ángulo de 44, me parece, de 40.26. 40.26, que es 0.76. Entonces nuestro primer factor de potencia es de 0.76, que vamos a anotarlo aquí para después poder compararlo. Y después nos piden que conectemos la impedancia de carga, la impedancia capacitiva en paralelo a todo esto. Entonces vamos a quitar esto que ya no nos interesa, porque ya obtenemos IL y BL. Entonces vamos a conectar la impedancia capacitiva en paralelo, que nos dicen que tiene un valor real de 0 y un valor imaginario de menos 1.25. Entonces lo conectamos en paralelo, le damos correr, y entonces podemos ver que el ángulo de voltaje es 0 y el ángulo de la corriente es 4.21. Entonces, siguiendo la misma fórmula que habíamos utilizado antes, sería el ángulo de 0 menos 4.21, que sería más, entonces sería el coseno de 4.21, que es de 0.99. Entonces podemos observar que, en efecto, se ha mejorado el factor de potencia con este nuevo ajuste, que sería la impedancia capacitiva. Y entonces nos interesa mejorar nuestro factor de potencia, porque así la CFE nos va a dar una bonificación, ya que te da una bonificación arriba de 0.9 y te penaliza abajo de 0.9. En este caso nos estaba penalizando y ahora nos va a bonificar. Entonces podemos comprobar todo esto también sacando analíticamente. Entonces, en el circuito inicial que teníamos, todas las impedancias estaban en serie. Entonces las podemos sumar de manera directa, obteniendo una impedancia equivalente de 0.614 más 0.52 J ohms. Entonces, ya que tenemos esta impedancia capacitiva, nuestro voltaje, que es de 277.1, lo pasamos a RMS, que sería dividido entre raíz de 2, obteniendo 195.93 volts RMS, y con eso podemos sacar nuestra corriente RMS, que por ley de Ohm sería voltaje entre impedancia, que nos daría 243.51, ángulo de menos 40.26, que era el ángulo que habíamos obtenido también. Entonces, después utilizamos la fórmula de la potencia compleja, que es el fasor voltaje RMS por el fasor corriente RMS conjugado. Conjugado quiere decir que le vamos a cambiar el signo a nuestra fase o a nuestro ángulo. Entonces, haciendo esta multiplicación, obtenemos S, que S es la potencia compleja dada por la potencia promedio más la potencia relativa, y después vamos a obtener la magnitud de la potencia aparente, que sería 4700, eso. Y el ángulo que nos dé va a ser el ángulo de nuestro triángulo, que ese va a ser el ángulo de nuestro factor de potencia. Entonces le sacamos el coseno al ángulo de 40.26 y nos da 0.76, que en efecto es lo que anteriormente habíamos dicho. Posterior a eso podemos hacer nuestro triangulito, que como el ángulo fue positivo quiere decir que es inductivo. Entonces ponemos aquí a la potencia aparente medida en volts ampere, a la potencia reactiva medida en volts ampere reactivos, y después a la potencia real, que está medida en watts. Entonces, lo que queremos bajar nosotros es esta potencia reactiva, que es lo que nos está dando mucha espuma en nuestro tarro de cerveza, y entonces podemos analizarlo de la siguiente manera, conectando la impedancia capacitiva. Ya que tenemos nuestra impedancia equivalente, le conectamos la impedancia capacitiva en paralelo, y obtenemos la impedancia equivalente nuevamente, reduciendo estas en paralelo, que sería como la división de su multiplicación sobre su suma de las impedancias, obteniendo 1.0543 más 0.0035 J ohms, y hacemos lo mismo, obtenemos la corriente RMS, que sería el voltaje sobre la impedancia, que nos da 185.824, ángulo de menos 0.1 amperes RMS.
Posterior a eso podemos utilizar la fórmula de la potencia compleja, que sería pues la que ya habíamos dicho, y esta nos da la suma de la real más la reactiva. Después le sacamos la magnitud a ello y nos da la potencia aparente y el ángulo de nuestro triángulo, que va a ser el ángulo del factor de potencia. Le sacamos el coseno a 0.1 y nos da 0.99. Esto quiere decir que nuestro factor de potencia mejoró muchísimo y de igual manera es inductivo. Entonces, posterior a ello, le hacemos nuestro triangulito y pues ponemos aquí la potencia aparente, la potencia reactiva y la potencia promedio. Esto quiere decir que mejoró muchísimo que conectáramos esta impedancia capacitiva, ya que mejoró nuestro factor de potencia, y a nuestro consumidor ahora va a tener una bonificación. Y pues bueno, eso sería todo.